Unos sabios en el ámbito cultural de la antigua Grecia. Hay tantos filósofos, escritores, tiranos, estadistas que dejaron huella. Y voy a hablar de Pericles, que Pericles, aparte de que fue uno de los oradores más importantes de la época de la antigua Grecia, destacó el propio Pericles, y valga la redundancia, como uno de los políticos más importantes de aquel periodo. Tres conceptos: la isonomía, la isegoría y la isocracia. La isonomía, que significa la igualdad jurídica, es la igualdad ante la ley. Implica que las mismas normas se aplican a todos los ciudadanos sin privilegios especiales y que la ley es la máxima autoridad, por encima de los gobernantes caprichosos. La etimología proviene del griego, como las tres, isonomía, que está formado por isos. Iso significa igual, y nomos es ley, norma o uso. Entonces, al final, el significado literal, la etimología o el significado literal sería la igualdad jurídica ante la ley de todos los ciudadanos. Es verdad que hay casos y casos. Yo eso es mi opinión. Y lo dejo en el aire. La isegoría es la igualdad de palabra. Es la libertad de expresión e igualdad de condiciones para hablar, discutir y participar en la esfera pública o la asamblea. Normalmente es el ágora. Es el derecho de todo ciudadano a tomar la palabra para proponer o debatir leyes. El término proviene también del griego, la etimología, que es isegoría, formado por isos, igual, y ágora es reunión, plaza pública o asamblea. Hoy en día el propio término no se podría ni utilizar debido a que cuando expresas algo parece ser que la otra persona o nada más que o no le gusta y ya se producen las discusiones, no por discutir de una manera diferente, de que a lo mejor se piense de una manera, a lo mejor se habla de una forma política, de una forma, por ejemplo, en el mundo del fútbol, puede haber gente del Madrid, del Atleti y del Barça, o por ejemplo, gente que vote a un partido a otro por decir algo, o gente que le guste la Fórmula 1 y las motos, y a lo mejor otra gente que no le guste y se pueda debatir, comentar y realizar debates deportivos, políticos e incluso familiares. Pero hoy en día es imposible, primeramente porque la gente somos tan torpes, porque hay que decirlo, el conjunto de la sociedad actual está en un mecanismo que ya es el grito, que es lo que manda, insultos en el Congreso de los Diputados, se supone que eso es la casa de todos los españoles, es decir, el conjunto, ya sean hombres y mujeres, y lo que debe ser que hoy en día es lo que mola en el ámbito sobre todo de la estructura. Todo el mundo, nada más que le gusta realizar el insulto, el criticar, y así pasa que luego esto se convierte en la misma moneda que se produce pues, en el ámbito de la ciudadanía. La gente que no opina igual, pues empieza a insultarse, ya sean en amistades, en amigos o en cualquier cosa, o bueno, incluso ya si en pareja ya se dice algo que no le guste a la otra persona, bueno, acá apaga y ya te puedes ir porque ya tienes discusión asegurada, seguramente. Es una vergüenza, pero bueno, a este tipo de términos hoy en día, a lo mejor hace 25 o 30 años o 35, se podría utilizar. A lo mejor, sobre todo en nuestro país. Pero es que nuestro país ni es ahora mismo el mejor ejemplo, pero ni Europa, ni América, ni otros países donde hay democracia, por ejemplo en Asia. La isocracia es la igualdad de poder, es la igualdad de condiciones de acceso a los cargos de poder y magistraturas. Significa que todos los ciudadanos tienen la misma posibilidad de gobernar o ejercer cargos públicos. Sí, bueno, pero eso es un poco más complicado porque normalmente quien ejerce son aquellos que están unidos al ámbito, pues sobre todo de lo público. El resto de ciudadanos es raro que estén incorporados, sobre todo en el ámbito a lo mejor autonómico, no tanto, o dentro del ayuntamiento, es decir, sería municipal, pero en el ámbito nacional ya es más complicado. El término proviene, bueno, la etimología proviene del griego, isocratía, formado por isos, que es igual, y kratos es poder o gobierno. Son hoy en día tres términos que serían importantes de volver a utilizar, pero hoy en día estos términos no se pueden utilizar sobre todo en la actualidad, debido a las redes sociales y otras maneras, bueno, más que las redes sociales yo diría que, no, sino a los gritos e insultos que se producen en el ámbito político como en el ámbito ciudadano. La democracia ateniense fue un sistema de democracia directa donde los ciudadanos varones participaban personalmente en la toma de decisiones. Y la democracia occidental, moderna, que es en la actualidad, es representativa, basada en la elección de representantes por sufragio universal, garantizando derechos individuales más amplios y la igualdad de género. Antiguamente lo que participaban ahí, por ejemplo, la democracia ateniense eran los varones y se tomaban decisiones, pues hablaba, se votaba de una manera y eso salía. Normalmente, claro, quien votaba era solo los hombres y tenían que tener una edad, pues eso, normalmente era de 18, incluso algunos
Incluso se podría decir de a lo mejor más de 18 años de edad, a partir de los 20 o 25 o más edad. Hoy en día ya a partir de la edad de 18 en la democracia occidental moderna se puede votar. Lo que pasa es que el problema es que lo que se vota hoy en día son a representantes, no a gente de forma directa, como era la democracia ateniense. Entonces, pues es totalmente diferente. Y claro, tampoco es plan de que si se escucha o se entiende que es la democracia ateniense, que es por elección de cada uno, es decir, de forma directa, a esa persona se la elige y es la que tiene que gobernar. Lo otro es a representantes que se eligen por medio de partidos políticos. Y antiguamente también en la antigua Grecia era algo parecido. Lo que pasa es que se elegían a representantes de forma directa. Iban subiendo, subiendo, y ahí veía la estructura de algún líder que siempre destacaba sobre el resto. Hoy en día no son líderes de partidos políticos que gobiernan y realizan una serie de leyes con el objetivo de bueno, pues, intentar a veces mejorar la situación del ciudadano, pero bueno, como a veces se llevan el dinero a los bolsillos, pues es un poco complicado ayudar a los ciudadanos, por ejemplo. Antes de hablar de los considerados siete sabios, o algunos de ellos, voy a definir algunos conceptos como el cerebro emocional, que se denomina también el sistema límbico, que es conocido como el cerebro mamífero, es el epicentro de la gestión emocional, pues el miedo, la alegría, la rabia, también la memoria a largo plazo y la motivación, estructuradas como la amígdala, que son, la amígdala se encarga de procesar las emociones rápidas, y el hipocampo lo que consolida son los recuerdos, es decir, lo que serían las emociones a largo plazo, que pueden ser o negativas o positivas, depende cómo se exprese quien habla y cómo se las tome el resto, por ejemplo. El cerebro racional, que se denomina también neocórtex, es la capa evolucionada característica de los humanos que permite el pensamiento abstracto, el lenguaje, la lógica y la planificación a futuro. Regula las respuestas emocionales impulsivas con el objetivo de que el cerebro racional se encarga de no comportarnos de forma impulsiva, sino de procesar información. Y el cerebro instintivo o reptiliano es el más antiguo, controla las funciones automáticas, físicas y de supervivencia. Entre ellos sería el ritmo cardíaco o la respiración. La psiquiatría forense es un médico que se enfoca en la enfermedad mental, las patologías graves, esquizofrenia o trastornos bipolares. Responsabilidad penal normalmente es la imputabilidad, peligrosidad y competencia mental para ser juzgado, con el objetivo de que si la persona se comporta mal, puede llevar a cabo, bueno, pues sobre todo los padres o cómo se comportan, sobre todo en el ámbito del entorno familiar, se pueden llevar a cabo, bueno, pues en un juzgado, en un juicio, para ver qué es lo que sucede con la persona. Y yo entiendo, es verdad, que cada uno es libre de elegir si quiere pues, seguir con vida o no, pero que es verdad que no es lo más positivo para cada persona, aunque luego es verdad que las instituciones o las administraciones siempre o normalmente pueden fallar. Y la psicología forense, que es un psicólogo, se centra en la evaluación de la personalidad, secuelas psíquicas, credibilidad del testimonio, evaluación de abusos y capacidad parental en derecho de familia. Por ejemplo, el objetivo de un psicólogo forense es ayudarle, darle herramientas para que tenga la persona una vida lo más digna posible y pueda recuperarse después de los trastornos mentales, por ejemplo, que haya sufrido en el pasado. Y un psiquiatra forense puede llevar a cabo estudios con el objetivo de que si hay comportamientos negativos en la familia, se pueda llevar a juicio por parte del padre, hermanos, cualquier tipo de familia. El término forense es un adjetivo que significa perteneciente o relativo al foro. Normalmente bueno, son los tribunales de justicia. La etimología proviene del latín de forensis, derivado de forum, y un forum es un foro o, por ejemplo, la plaza pública como se denominaba en la antigua Roma, que era el lugar donde se trataban los juicios. Y aquí además, el término forense se aplica en disciplinas que aportan a la justicia. Un éforo es uno de los 5 magistrados elegidos anualmente en la antigua Esparta, que ejercían un gran poder político, judicial y militar, actuando como contrapeso a los monarcas, y la gerusía, que la había definido también. El propio éforo controlaban la administración, la política exterior y la educación, incluso con la capacidad de arrestar a los monarcas si se desviaban, por ejemplo, del poder. Y la gerusía era el Consejo de Ancianos, máximo asesor y judicial de Esparta. Por cierto, em, en Francia, en la época antes del Imperio Napoleónico, el primer imperio francés, con la figura de Napoleón Bonaparte, se llevó a cabo, bueno, pues ese Consejo de Ancianos, con el objetivo, bueno, pues de calmar un poco más los problemas que hubo, porque claro, se produjo además durante el consulado de 1799-1804, en la cual estaba pues Napoleón, Duncan, un montón de figuras, y el objetivo al final de la Geusía o del Éforo eran lugares donde se llevaban a cabo
políticas, sobre todo bueno, políticas, juicios y ámbito militar, todo con el objetivo de ver cómo iban progresando las propias estructuras romanas del momento. Y voy a hablar de algunos de los sabios, o los denominados siete sabios de la antigua Grecia. Incluso ya he hablado de él, de Tales de Mileto, que fue uno de los filósofos más destacados de la época de los presocráticos. También a Tales de Mileto se le consideró uno de los siete sabios. Pero bueno, luego a otros tantos, también considerados siete sabios. Entonces al final es como que si diría que habría tantos sabios e intelectuales, más que sabios, diría yo intelectuales en aquella época como en la antigua Roma. Por ejemplo, Quilón de Esparta o Quilón el Lacedemonio fue filósofo y éforo de Esparta en el siglo VI a.C. y bueno, considerado uno de los siete sabios de Grecia. Vías de Priene fue filósofo griego del siglo VI a.C., también de los considerados dentro del grupo de los siete sabios de Grecia o de la antigua Grecia y en opinión de muchos como el sátiro, el peripatético, el más destacado de ellos. Por cierto, los peripatéticos eran aquellos que alumnos de la escuela de Aristóteles. Cleóbulo de Lindos fue poeta griego del siglo VI a.C., uno de los siete sabios de Grecia también. Pítago de Mitilene fue estadista griego dentro del grupo de los siete sabios, es decir, todos los cuatro de momento que he explicado pertenecieron al denominado grupo de los siete sabios de Grecia. El término peripatético se refiere a la escuela de Aristóteles, que era donde, bueno, el liceo era donde se realizaban las enseñanzas, las clases, y sus seguidores caracterizados por enseñar y debatir mientras caminaban. La etimología proviene del griego peripateikos, que significa ambulante o itinerante, derivado de peripatein, que significa pasear. Hoy en día el término se puede utilizar coloquialmente para describir algo que es extravagante o ridículo, pero antiguamente eran aquellas personas que iban andando y mientras andaban o caminaban debatían sobre diferentes formas culturales, ya sea política, ciencias o ciencias sociales, por ejemplo. Y Aristóteles dejó una huella importante junto con Platón y Sócrates con el nacimiento de la filosofía en el mundo occidental. Periandro de Corinto fue tirano griego del siglo VII a.C. Su padre había sido Cípselo y además Periandro de Corinto sucedía a su padre. Y bueno, Periandro de Corinto se lo consideró uno de los siete sabios de Grecia. Cípselo fue el padre de Periandro de Corinto. Fue Cípselo el primer tirano de Corinto. Su padre había sido Etión y bueno, su madre pues una noble corintia de la familia de las Valquirias llamada la ¿cómo se llamaba su madre? Su gobierno se extendió en el siglo VII a.C. Solón de Atenas fue legislador griego, puso las bases de la democracia ateniense, aunque su figura permaneció envuelta en una leyenda, parecía que se trataba de un comerciante de origen aristocrático. Los conflictos sociales que agitaron Grecia desde finales del siglo VII a.C. le llevaron a investir uno de los tres arcontes. Y un arconte son los gobernantes o magistrados, que gobernaban Atenas en su momento, claro de poderes dictatoriales para recuperar el consenso reformando la constitución y las leyes de la ciudad entre los años 594 y 593 a.C. con el objetivo de Solón de Atenas y otras figuras de imponer una democracia acorde. Pero el problema es que se ponían democracias y al final lo que pasaba era que eran regímenes dictatoriales porque siempre salían figuras militares, normalmente políticas, que gobernaban durante un tiempo, normalmente desde que subían al poder hasta la muerte. Luego hasta, sí, hasta la muerte de los propios políticos. Pisístrato fue político ateniense, considerado en la antigüedad como uno de los siete sabios. Este aristócrata era jefe del partido de la montaña, enfrentado en la política ateniense a otros partidos que existían en aquel momento, como era el partido de la llanura o el partido de la costa, y su partido representaba a los intereses populares frente a los intereses de los propietarios que lo representaba el partido de la llanura. Es decir, que Pisístrato fue uno de los, un político ateniense, considerado también uno de los siete sabios del momento, y su partido era como el partido del pueblo, es decir, el partido de los intereses populares, es decir, pues, la estructura de hay corrupción, tenéis que votarme porque el resto de los partidos que hay en el poder apoyan, por ejemplo, como el Partido de la Llanura, a los propietarios, entonces hay que apoyar a las clases populares. Por ejemplo, lo que hoy en día existe, en la actualidad hay partidos de izquierda más radical, independentistas de un lado de otro también, como partidos más de derecha y más a la derecha,
que representan por diferentes opciones en torno a su propio pensamiento e ideología. Y entonces es así, pues normalmente el partido de Pisístrato era el partido del pueblo y otros como el partido de la llanura era el partido de los propietarios, de los que tenían pues la riqueza, por ejemplo. Clístenes fue político ateniense, sus reformas políticas emprendidas fueron las precursoras del régimen democrático que floreció en Atenas en el siglo V en la figura de Pericles cuando bueno, se convirtió en gobernante, que voy a hablar además de él. A Pericles se le ha considerado uno de los oradores más importantes del ámbito de la antigua Grecia o como ateniense, pero también destacó como político. Hijo de Jantipo, artífice de la victoria helena sobre los persas en la batalla de Micala en el año 479 a.C., y de Agariste, sobrina del prestigioso legislador ateniense Clístenes y miembro de la familia aristocrática de los Almeónidas. Pericles fue discípulo de varios filósofos, es decir, que tuvo interés por el ámbito de la filosofía y la cultura. Anaxágoras de Clazomene, Protágoras de Abdera y Zenón de Elea. Movido por su amor a las letras, financió en el año 472 la representación de la tragedia de Esquilo, que se denominó la obra, bueno, la obra es Los Persas. Un hombre amante de la política y amante a su vez de las letras y de la cultura. De ahí que fuese alumno de varios filósofos presocráticos y destacados del momento. Con ello finalizo y si os gusta este vídeo, bueno, con definiciones, ejemplos de los siete sabios y un político como Pericles, que fue de los más importantes en la antigua Grecia, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.